Había un hombre que pasó años perseguía el reconocimiento, y corría detrás de cada elogio como un perro detrás de un hueso. Perseguía el amor, y se encadenaba a quien apenas le ofrecía migajas. Perseguía el éxito, y se entregaba a proyectos que no elegía, por manos que no respetaba, hacia metas que no eran suyas. Corría, siempre corría, y cuanto más corría, más se alejaba lo que perseguía. Un día, exhausto, se detuvo, no porque hubiera alcanzado algo, porque había comprendido algo. El que corre detrás de algo confiesa, con cada zancada, que no lo tiene. El que necesita algo confiesa, con cada ruego, que está vacío. El que persigue algo confiesa, con cada paso, que no es suficiente. Y esa confesión, esa íntima declaración de carencia, es exactamente lo que ahuyenta lo que busca. Ese día, el hombre dejó de correr, dejó de mendigar, dejó de perseguir, comenzó a construir, a fortalecer, a habitar. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Las personas que antes huían de su necesidad comenzaron a acercarse a su plenitud. Las oportunidades que antes escurrían entre sus dedos comenzaron a presentarse ante él. El reconocimiento que antes mendigaba comenzó a llegar sin buscarlo. No porque hubiera aprendido a perseguir mejor, porque había aprendido a no perseguir. Se había convertido en imán. Y los imanes no persiguen el metal viene a ellos. Este tratado es sobre ese hombre, sobre la transformación del perseguidor en atrayente. No vas a aprender técnicas para conseguir lo que quieres. Vas a aprender algo más valioso, a no necesitar conseguirlo para estar completo. Y cuando estés completo, lo que buscas, el amor, el éxito, el reconocimiento, la oportunidad, empezará a gravitar hacia ti. No porque lo hayas capturado, porque has dejado de ahuyentarlo. Libro I. La anatomía de la persecución. Capítulo 1. El perseguidor y su sombra. El perseguidor cree que corre hacia algo. En realidad, huye de algo. De su propio vacío. El que persigue aprobación huye de la certeza de que su valor no depende de ella. El que persigue amor huye de la soledad que no ha aprendido a habitar. El que persigue éxito huye del miedo a no ser suficiente. El que persigue posesiones huye del vacío que ninguna posesión puede llenar. La persecución es huida. La zancada hacia adelante es un disfraz del impulso hacia atrás. Y mientras huyas, nunca llegarás. Porque no hay destino. Solo fuga. El perseguidor corre sin descanso, pero siempre en el mismo sitio. Como una rueda de hámster, como un corredor en una cinta, como un barco anclado que agita las aguas sin moverse del puerto. Su movimiento es frenético. Su progreso, nulo. Y cuanto más corre, más confirma su carencia. Cuanto más persigue, más demuestra que no tiene. El perseguidor es su propia profecía autocumplida. La persecución confirma la ausencia, y la ausencia justifica la persecución. Es un círculo vicioso. Y el único modo de romperlo es dejar de correr. Capítulo 2. La economía de la necesidad. La persecución opera bajo una ley económica implícita. El valor de un objeto es inversamente proporcional a la necesidad del perseguidor. Cuanto más lo necesitas, menos valor tienes en la transacción. Cuanto más lo deseas, más poder le concedes. Cuanto más lo persigues, más caro te lo venderán. El perseguidor entra en cada negociación, amorosa, laboral, social, con una desventaja insalvable, su necesidad. El vendedor lo huele. El reclutador lo percibe. El amante lo siente. Y todos, instintivamente, ajustan el precio al alza. Quiere tanto esto que puede pagar más. Necesita tanto mi aprobación que puede trabajar sin descanso. Teme tanto mi abandono que puede soportar cualquier trato. El perseguidor paga. Siempre paga. Porque no puede dejar de necesitar. Y cuanto más paga, más se devalúa su moneda. Cuanto más cede, menos valor tiene su cesión. Cuanto más se entrega, menos se valora su entrega. Es un mercado ruinoso. Y el perseguidor es siempre el que pierde. Capítulo 3. El olor de la desesperación. Los animales huelen el miedo. Los humanos, también. No es un olor literal. Es una frecuencia. Una vibración que emite el que necesita algo y no lo tiene. El perseguidor emite esta frecuencia constantemente. En su mirada, que busca aprobación antes que comprensión. En su voz, que se acelera cuando teme no ser escuchado. En su cuerpo, que se inclina hacia el otro como una planta hacia la luz. En su silencio,
que no es presencia sino espera ansiosa de la palabra ajena. Esta frecuencia es percibida por los demás a nivel inconsciente, y la respuesta instintiva es alejarse, no porque el perseguidor sea malo, porque su necesidad es una demanda. Y las demandas, incluso las encubiertas, pesan. Necesito que me quieras. Es una carga. Necesito que me apruebes. Es una obligación. Necesito que me elijas. Es una presión. El perseguidor no pide. Exige, aunque sus palabras sean súplicas. No ofrece. Negocia, aunque sus gestos parezcan generosos. No ama. Tranza, aunque sus sentimientos sean sinceros. Y los demás, instintivamente, huyen. No porque no quieran amar, aprobar, elegir. Porque no quieren hacerlo bajo la presión de una necesidad que no les pertenece. El perseguidor ahuyenta exactamente lo que persigue. No porque sea indigno, porque es demandante. Y las demandas, incluso las justificadas, pesan. Libro 2. La transformación del perseguidor. Capítulo 4. El primer paso, dejar de correr. La transformación no comienza cuando aprendes a perseguir mejor. Comienza cuando te detienes. No cuando alcanzas lo que persigues. Cuando decides que no necesitas alcanzarlo para estar completo. Este es el paso más aterrador y más liberador. Aterrador porque te enfrenta a la posibilidad de no conseguir nunca lo que deseas. Liberador porque te enfrenta a la certeza de que puedes vivir sin ello. El perseguidor nunca se ha enfrentado a esta posibilidad. Siempre ha corrido hacia el próximo objeto, el próximo logro, la próxima persona. Su identidad está tejida con sus persecuciones. Sin ellas, ¿quién es? El estoico se detiene y enfrenta esa pregunta. Si nunca consigo ese trabajo, ¿quién soy? Si nunca encuentro esa relación, ¿quién soy? Si nunca recibo ese reconocimiento, ¿quién soy? Las respuestas, al principio, duelen. Hay vacío, hay vértigo, hay la tentación de volver a correr. Pero si permaneces, si habitas ese vacío sin huir hacia la siguiente persecución, ocurre algo extraordinario. El vacío deja de ser vacío. Se llena de ti, de tus propios pensamientos, tus propios intereses, tu propia voz, de tu propia compañía, tu propia paz, tu propia suficiencia. Y descubres, con asombro, que el perseguidor no era tú. Era solo el que huía de ti. Tú, el que se ha detenido, eres mucho más grande. Capítulo 5. El segundo paso, llenar el vacío. El perseguidor tiene un vacío. No es un defecto moral. Es un hecho. Durante años, ha externalizado su fuente de valor. Ha delegado en otros la tarea de sentirse completo. El aplauso llenaba el vacío. Luego el aplauso cesaba y el vacío volvía, más grande que antes. El amor llenaba el vacío. Luego el amor se retiraba y el vacío volvía, más oscuro que antes. El éxito llenaba el vacío. Luego el éxito se desvanecía y el vacío volvía, más exigente que antes. El perseguidor es un adicto. Su droga es la validación externa. Su dealer es el mundo. Su síndrome de abstinencia es la ansiedad perpetua. La desintoxicación comienza cuando decides llenar tu propio vacío. No con más logros, más posesiones, más relaciones. Con tu propia presencia. El estoico practica la autovalidación diaria. He hecho bien mi trabajo. Lo sé. No necesito que nadie me lo confirme. He actuado con integridad. Eso es suficiente. Su reconocimiento es un extra, no una necesidad. Soy valioso. No porque lo haya ganado. Porque lo soy. Esta práctica no es narcisismo. Es rehabilitación. Estás reconstruyendo el músculo atrofiado de la autosuficiencia valorativa. Y cuando ese músculo está fuerte, ocurre algo extraordinario. Ya no necesitas perseguir. No porque hayas conseguido todo lo que querías. Porque has conseguido lo único que realmente necesitabas. La certeza de que eres suficiente. Y esa certeza, silenciosa, íntima, innegociable, cambia todo. Capítulo 6. El tercer paso, habitar la propia compañía. El perseguidor huye de la soledad. La soledad es el espejo donde se refleja su vacío. Por eso la evita. Por eso llena cada minuto con ruido, con compañía, con actividad, con consumo. No puede estar solo porque estar solo es enfrentarse a la pregunta que siempre ha eludido: ¿quién soy yo cuando nadie me mira? El estoico no huye de la soledad. La habita. No porque sea misántropo,
porque sabe que la soledad es el laboratorio donde se forja la autonomía. En la soledad, no hay espejos que te devuelvan una imagen distorsionada por la mirada ajena. En la soledad, no hay aplausos que te intoxiquen ni silbidos que te hundan. En la soledad, no hay demandas que atender ni expectativas que cumplir. En la soledad, solo estás tú. Y tienes que aprender a mirarte. Duele, al principio. El silencio pesa. La ausencia del otro se siente como un miembro fantasma. Pero con el tiempo, el silencio deja de ser vacío. Se puebla de ti, de tus pensamientos, que aprendes a escuchar sin ansiedad. De tus proyectos, que nacen de tu curiosidad, no de la aprobación ajena. De tus ritmos, que marcas tú, no los demás. De tus deseos, que examinas sin la urgencia de satisfacerlos inmediatamente. Y descubres que tu propia compañía no es tan mala. Que hay conversaciones que solo tú puedes mantener contigo mismo. Que hay silencios que solo tú puedes habitar. Esta es la paradoja del estoico. Cuanto mejor habita su soledad, más atractiva resulta su compañía. Porque el que ha aprendido a estar consigo mismo ya no necesita desesperadamente estar con otros. Y esa no necesidad, esa plenitud autosuficiente, es, paradójicamente, lo que hace que otros deseen estar con él. No mendiga atención. La atrae. No suplica compañía. La invita. No negocia presencia. La ofrece. Y la oferta, a diferencia de la súplica, es siempre bien recibida. Libro 3. La física del imán. Capítulo 7. La ley de la atracción estoica. El imán no persigue el metal. El metal viene al imán. No porque el imán sea más fuerte, porque genera un campo. El campo del estoico es su plenitud. No es una técnica. No es una estrategia. No es un truco de manipulación. Es una consecuencia natural de haber dejado de necesitar. Cuando dejas de necesitar aprobación, emites una frecuencia diferente. Cuando dejas de necesitar compañía, emites una frecuencia diferente. Cuando dejas de necesitar éxito, emites una frecuencia diferente. Cuando dejas de necesitar reconocimiento, emites una frecuencia diferente. Esta frecuencia no es la del mendigo, es la del soberano. El mendigo emite necesidad. Su campo dice, estoy vacío. Por favor, lléname. El soberano emite plenitud. Su campo dice, estoy completo. No necesito nada de ti. El mendigo repele. El soberano atrae. No porque la gente prefiera a los arrogantes. Porque la gente necesita respirar. Y la necesidad ajena es una atmósfera densa, un aire viciado, un espacio sin oxígeno. La plenitud ajena es una brisa fresca, un claro en el bosque, un refugio silencioso. El estoico no busca ser ese refugio. Lo es. Y porque lo es, quienes buscan refugio lo encuentran. Capítulo 8. La paradoja del cazador y la presa. Hay una paradoja fundamental en la dinámica de la persecución. La presa huye del cazador. La presa acude al refugio. El cazador es una amenaza. Su mirada es un anzuelo. Sus manos, una trampa. Su deseo, una jaula. La presa lo sabe. Instintivamente. Inconscientemente. Certeramente. Por mucho que el cazador disimule, por muy amables que sean sus palabras, por muy generosos que parezcan sus gestos, la presa siente el deseo de captura. Y huye. El refugio, en cambio, no amenaza. No persigue. No desea capturar. El refugio simplemente está. Con sus puertas abiertas, su techo firme, su silencio acogedor. La presa no huye del refugio. Acude a él. No porque sea perseguida. Porque busca descanso. El estoico es ese refugio. No persigue. No captura. No encierra. Está. Abierto. Firme. Silencioso. Y quienes buscan descanso, de la persecución, de la necesidad, de la competencia perpetua, acuden a él. No porque él los haya cazado. Porque ellos lo han elegido. Y esa elección, libre, consciente, no forzada, es la base de cualquier vínculo que merezca la pena. Capítulo 9. El imán y la oferta. El imán no ofrece nada al metal. El metal no viene al imán porque el imán le haya prometido algo. El metal viene al imán porque el imán es lo que es. No hay negociación. No hay transacción. No hay intercambio de favores. Hay un campo. Y el metal, al entrar en ese campo, responde. El estoico tampoco ofrece nada a quienes atrae. No porque sea egoísta. Porque su oferta no es negociable.
No ofrece aprobación a cambio de compañía. No ofrece éxito a cambio de admiración. No ofrece amor a cambio de seguridad. Ofrece, simplemente, su presencia, su integridad, su paz. Y esa oferta no es una transacción. Es un regalo. No pide nada a cambio. No exige reciprocidad. No negocia condiciones. Esto es lo que soy. Esto es lo que ofrezco. Tómalo o déjalo. No negociaré mi esencia por tu compañía. Esta actitud, innegociable, serena, soberana, es la que genera el campo magnético. Y los que están preparados para recibir ese regalo, los que también han dejado de negociar su esencia, acuden. No porque el estoico los haya capturado, porque lo han reconocido. Y el reconocimiento, a diferencia de la captura, es siempre mutuo. Libro 4. El imán en acción. Capítulo 10. En el amor. El perseguidor amoroso es el más trágico de todos. Cree que el amor se conquista, que hay que ganarlo, merecerlo, demostrarlo. Cree que si da lo suficiente, recibirá lo suficiente. Cree que su entrega generará reciprocidad. No sabe que el amor no es una transacción. No sabe que la necesidad ahoga. No sabe que la persecución es la forma más segura de ahuyentar lo que busca. El estoico no persigue el amor. Lo atrae, no porque sea irresistible, porque ha dejado de necesitarlo desesperadamente. Ama desde la plenitud, no desde la carencia. Ofrece desde la generosidad, no desde la negociación. Comparte desde la libertad, no desde la posesión. Su amor no es una súplica, es una celebración. Su presencia no es una demanda, es una invitación. Su entrega no es un sacrificio, es un regalo. Y este amor, libre, generoso, no posesivo, es el que otros buscan. No porque prometa seguridad, porque promete libertad. No porque ofrezca completitud, porque ofrece compañía. No porque garantice permanencia, porque respeta la posibilidad de la partida. El perseguidor ofrece una jaula dorada y se pregunta por qué la gente huye. El estoico ofrece un jardín abierto y se sorprende de que alguien quiera quedarse. La paradoja del amor estoico: cuanto menos necesitas retener, más probabilidades hay de que se queden. Porque nadie quiere ser retenido. Todos quieren ser elegidos. Y el estoico, al no retener, permite la elección. Y la elección, cuando es libre, es la forma más profunda de vínculo. Capítulo 11. En el trabajo. El perseguidor laboral es el que nunca descansa. Persigue el ascenso con ansiedad. Persigue el reconocimiento con fatiga. Persigue el éxito con la certeza de que nunca será suficiente. Su trabajo no es una vocación. Es una validación. Su esfuerzo no es una contribución. Es una demostración. Su logro no es un fin. Es un medio para obtener la aprobación que nunca llega. El estoico no persigue el éxito. Lo atrae. No porque trabaje menos. Trabaja con la misma intensidad, a veces con más. Pero su trabajo no es una súplica. Es una ofrenda. No trabaja para demostrar su valor. Trabaja porque valora su oficio. No busca el reconocimiento. Busca la excelencia. No persigue el ascenso. Persigue el dominio. Su actitud en el trabajo es la del artesano, no la del mendigo. El artesano no trabaja para impresionar. Trabaja para hacer bien su trabajo. No negocia su integridad por el aplauso. No rebaja sus estándares por la prisa. Su satisfacción está en la calidad de su obra, no en la cantidad de sus admiradores. Y esta actitud, serena, centrada, autosuficiente, es percibida por quienes lo rodean. Los clientes perciben que no les necesita, que puede decir que no, que su oferta es valiosa y él lo sabe. Y esa percepción, paradójicamente, lo hace más valioso. Los colegas perciben que no compite, que no necesita ser el mejor a costa de ellos, que su referencia es su propio progreso, no la derrota ajena. Y esa percepción, paradójicamente, lo hace más respetado. Los superiores perciben que no mendiga ascensos, que su motivación es interna, no la validación externa, que trabaja bien porque esa es su naturaleza, no porque busque recompensa. Y esa percepción, paradójicamente, lo hace más promovible. El perseguidor corre detrás del éxito y éste siempre se aleja. El estoico construye valor y el éxito, a veces, viene a buscarlo. No siempre, no sin esfuerzo, no mágicamente, pero cuando viene, no es una transacción.
Es una consecuencia. Y las consecuencias, a diferencia de las recompensas mendigadas, no tienen deuda adjunta. Capítulo 12. En la amistad. El perseguidor de amistades es el que nunca está solo, pero siempre está vacío. Acumula contactos como quien acumula monedas, creyendo que la cantidad compensa la calidad. Inicia conversaciones que no le interesan, acepta invitaciones que no desea, mantiene vínculos que no lo nutren. Todo por miedo al vacío. Todo por pánico a la soledad. Todo por la necesidad de sentirse acompañado. El estoico no persigue amistades. Las atrae. No porque sea antisocial. Porque ha aprendido a distinguir entre la compañía y el ruido. No acepta cualquier vínculo con tal de no estar solo. Prefiere su propia compañía a una compañía que lo disminuye. No inicia conversaciones por obligación social. Habla cuando tiene algo que decir, calla cuando no. No mantiene amistades por inercia. Las cultiva por elección, no por miedo a perderlas. Su círculo es pequeño. No porque sea exclusivo, porque es selectivo. Las personas que lo rodean no están ahí porque las haya perseguido. Están ahí porque resonaron con su frecuencia. No necesitan demostrarse nada mutuamente. No negocian afecto por compañía. No se exigen disponibilidad constante. No interpretan el silencio como distancia. Simplemente, están. Cuando están, presentes. Cuando no, ausentes sin culpa. Esta es la amistad del estoico. Rara, profunda, silenciosa. Y quienes la experimentan, aunque sea brevemente, no la olvidan. Porque han conocido a alguien que no necesita nada de ellos. Y esa experiencia, la de ser acompañado sin ser demandado, es, quizás, la forma más alta de intimidad. Libro V. La consolidación del imán. Capítulo 13. Los signos del atrayente. ¿Cómo reconoces a alguien que ha dejado de perseguir y ha aprendido a atraer? No mendiga. No busca aprobación, atención, validación. Su valor está dentro, no en la mirada ajena. No se apresura. Sabe que la prisa es la ansiedad del que teme perder lo que aún no tiene. Su ritmo lo marca él, no la urgencia de la persecución. No negocia su esencia. Puede ceder en preferencias, en estrategias, en opiniones. No cede en lo que es. Su núcleo no está en venta. No se compara. Su referencia es su propio progreso, no la posición de los demás. No necesita saber dónde están los otros para saber dónde está él. No se aferra. Disfruta lo que llega, agradece lo que se queda, suelta lo que se va. Sus manos están abiertas. Su presencia es magnética. No porque busque atención. Porque su plenitud es un refugio en un mundo de mendigos ansiosos. Su paz es constante. No porque su vida sea perfecta. Porque ha dejado de exigir que lo sea. Ha hecho las paces con la posibilidad de no conseguir lo que desea. Y, sobre todo, es libre. Libre de la tiranía de la necesidad. Libre de la ansiedad de la persecución. Libre del miedo a la pérdida. Libre, finalmente, para recibir lo que viene sin aferrarse, y para soltar lo que se va sin desesperarse. Su libertad no se anuncia. Se siente. Y porque se siente, atrae. Capítulo 14. El examen del imán. Cada noche, el que ha dejado de perseguir se somete a este interrogatorio. ¿He perseguido hoy algo que debía esperar? ¿He mendigado atención, aprobación, reconocimiento? ¿He negociado mi esencia por migajas de compañía? ¿Me he comparado con quienes parecen tener lo que yo aún no tengo? ¿Me he aferrado a algo que debería haber soltado? He recordado que mi valor no depende de lo que consigo, sino de lo que soy. He sido, para quienes me rodean, un refugio o una demanda. Sin culpa, con la serenidad del que ha aprendido a esperar sin ansiedad. Capítulo 15. El legado del imán. Cuando mueras, no recordarán cuánto perseguiste. Recordarán cómo te encontrabas cuando dejaron de perseguirte. Recordarán que, a tu lado, no sentían la presión de ser suficientes. Recordarán que tu presencia no exigía nada, y que esa ausencia de exigencia era, paradójicamente, lo más generoso que recibieron. Recordarán que no necesitabas que te admiraran, ni que te compadecieran, ni que te completaran. Recordarán, sobre todo, que eras un refugio. En un mundo de perseguidores exhaustos, tú estabas quieto. En un mundo de mendigos ansiosos, tú estabas completo. En un mundo de manos extendidas, las tuyas descansaban abiertas. Y esa quietud, esa completud, esa apertura,
era exactamente lo que ellos, sin saberlo, buscaban. No les diste respuestas. Les diste un ejemplo. No les diste soluciones. Les diste una presencia. No les diste certezas. Les diste una paz que no dependía de ellas. Y ese legado, el de haber sido un imán silencioso en un mundo de perseguidores ruidosos, ese legado es más valioso que cualquier cosa que pudieras haber alcanzado corriendo. Porque no es un logro. Es una forma de ser. Y las formas de ser, a diferencia de los logros, no se desvanecen con la muerte. Permanece en quienes las recibieron. Se transmite. Se replica. Y mucho después de que te hayas ido, habrá alguien que, sin saberlo, recordará tu ejemplo. Y en ese recuerdo, encontrará la fuerza para dejar de perseguir. Y al dejar de perseguir, empezará a atraer. Y al empezar a atraer, se convertirá, él también, en imán. Así se extiende la libertad. No mediante sermones, sino mediante contagio. No mediante persecución, sino mediante atracción. Y tú, que fuiste imán, eres el origen de ese contagio. Ese es tu legado. Y es suficiente. Siempre es suficiente. Epílogo, el imán y el metal. Has pasado tu vida persiguiendo. Has perseguido el amor de quienes no podían darte el que merecías. Has perseguido el éxito en carreras que no elegiste. Has perseguido la aprobación de jueces que nunca estarían satisfechos. Has perseguido la seguridad en un mundo que, por definición, es inseguro. Y has llegado exhausto al final de cada persecución, con las manos vacías y el corazón más ligero, no, más pesado, porque cada fracaso confirmaba tu insuficiencia. Pero ahora sabes que hay otra forma. No perseguir. Atraer. No mendigar. Ofrecer. No necesitar. Ser. Esta transformación no es mágica. No garantiza que consigas todo lo que deseas. Garantiza algo más valioso, que no necesites conseguirlo para estar en paz. Y desde esa paz, desde esa certeza de que eres suficiente, completa, entera, puedes, por primera vez, recibir lo que viene sin aferrarte. Y puedes, por primera vez, soltar lo que se va sin desesperarte. Y puedes, por primera vez, relacionarte con los demás no desde la necesidad, sino desde la generosidad. Esto es el imán estoico. No el que atrae porque tiene un secreto. El que atrae porque ha dejado de necesitar. Y su atracción no es un truco. Es una consecuencia. Como la luz atrae a las polillas. Como el calor atrae a los que tienen frío. Como el silencio atrae a los que están cansados del ruido. Tú puedes ser esa luz, ese calor, ese silencio. No buscando serlo. Dejando de buscar otra cosa. Cuando dejas de perseguir el amor, te conviertes en alguien a quien se puede amar sin sentirse perseguido. Cuando dejas de perseguir el éxito, te conviertes en alguien cuyo trabajo puede ser valorado sin sentirse evaluado. Cuando dejas de perseguir la aprobación, te conviertes en alguien cuya presencia puede ser disfrutada sin sentirse juzgada. Y entonces, sin que lo busques, el amor, el éxito, la aprobación, lo que sea que hayas estado persiguiendo, empieza a gravitar hacia ti. No porque lo hayas capturado. Porque has dejado de ahuyentarlo. No porque te hayas vuelto irresistible. Porque has dejado de ser una demanda. No porque el mundo sea justo. Porque has dejado de negociar tu paz por sus favores. Ahora, respira. Siente tus manos. ¿Están extendidas en súplica? ¿O descansan abiertas sobre tus rodillas? El imán no extiende las manos. El imán es. Y porque es, atrae. Tú puedes ser ese imán. No necesitas más técnicas, más estrategias, más trucos para conseguir lo que quieres. Necesitas dejar de necesitarlo. Y cuando lo dejes de necesitar, una de dos cosas ocurrirá. O vendrá a ti, sin que lo persigas. O no vendrá, y descubrirás que no lo necesitabas para estar completo. Ambas son victorias. Ambas son libertad. Ambas son el fin de la persecución. Elige, no el resultado. La actitud. Deja de correr. Siéntate. Respira. Habita. El metal, si es para ti, encontrará el camino. Y si no, no importa. Porque tú ya estás completo. Esa es la única certeza que el perseguidor nunca tiene y el estoico nunca pierde. Ahora, cierra los ojos. Siente tu propia presencia. No le falta nada. No necesita nada. Simplemente, es. Eso es el imán. Eso eres tú. El metal encontrará su camino. Siempre lo encuentra.
Había un hombre que parecía tener una suerte inexplicable. Cuando otros luchaban por cumplir sus metas, él las alcanzaba con naturalidad. Cuando otros se quemaban en ciclos de euforia y abandono, él mantenía un progreso constante. Cuando otros buscaban atajos, él llegaba antes por el camino largo. Los observadores, esos que siempre miran desde la grada, atribuían su éxito a la suerte, al talento innato, a los contactos, a cualquier explicación que no les exigiera cambiar. Nadie veía lo que ocurría a las 5 de la mañana, cuando el mundo aún dormía y él ya estaba de pie. Nadie veía las páginas escritas y descartadas, una tras otra, durante meses. Nadie veía las comidas rechazadas, los impulsos resistidos, los fines de semana de trabajo silencioso. Nadie veía la fatiga dominada, el aburrimiento atravesado, la tentación vencida. Nadie veía la autodisciplina. Porque la autodisciplina es la ventaja silenciosa. La que no se anuncia. La que no se exhibe. La que no busca reconocimiento. Es el arquero que tensa el arco una y mil veces, solo, en la penumbra, sin público, sin aplauso, sin más testigo que su propia conciencia. Y cuando llega la competición, cuando todos miran, cuando el momento exige precisión, su flecha vuela recta mientras las otras tiemblan. Los observadores llaman a eso talento. Él sabe que es entrenamiento. Este tratado es sobre esa ventaja silenciosa, sobre el poder invisible que separa a los que sueñan de los que construyen, a los que empiezan de los que terminan, a los que hablan de los que hacen. No vas a aprender trucos de productividad. Vas a entender por qué la autodisciplina es la madre de todas las virtudes, la base de toda libertad, la condición de todo logro duradero. Y vas a descubrir que no es un don reservado para unos pocos elegidos. Es un músculo. Y los músculos, por muy atrofiados que estén, siempre pueden ser entrenados. Libro I. La anatomía de la ventaja silenciosa. Capítulo 1. El talento es sobrevalorado. La cultura popular ha convertido el talento en una especie de magia. Cree que los grandes logros nacen de dones innatos, de chispas divinas, de inspiraciones repentinas. Esta creencia es cómoda. Si el éxito es cuestión de talento, entonces quienes no lo alcanzan están exentos de culpa. No es que no hayan trabajado, es que no nacieron con el don. Es una mentira. El talento sin disciplina es potencial no realizado. Es una semilla guardada en un cajón, que nunca ve la tierra, el agua, el sol. La historia está llena de genios que no dejaron huella porque carecían de la disciplina para desarrollar su don. Y está llena de personas de talento modesto que construyeron obras extraordinarias ladrillo a ladrillo, día tras día, año tras año. La diferencia no es el talento, es la constancia. El talento te da una ventaja inicial. La disciplina te da la victoria final. Y la disciplina, a diferencia del talento, no se hereda. Se construye. Capítulo 2. La motivación es una trampa. La cultura de la autoayuda ha elevado la motivación a la categoría de combustible esencial. Espérate a sentirte motivado. Busca tu pasión. Haz lo que amas y no trabajarás ni un día. Estas frases son el evangelio de la pereza disfrazada de sabiduría. La motivación es volátil, caprichosa, impredecible. Depende del sueño que dormiste, de la comida que ingeriste, de cómo te trató el mundo en las últimas 24 horas. Construir tu vida sobre la motivación es construir sobre un glaciar que se derrite, sobre un río que cambia de curso, sobre una llama que se apaga con la más leve brisa. La autodisciplina, en cambio, es estructural. No depende de cómo te sientes. Depende de lo que has decidido. No negocia con tu estado de ánimo. Ejecuta tu compromiso. No espera la inspiración. Actúa y la inspiración, a veces, llega después. El disciplinado no es el que siempre tiene ganas. Es el que hace lo que debe aunque no tenga ganas. Y esa capacidad, la de actuar independientemente del deseo, es la base de toda libertad. Capítulo 3. La disciplina como libertad. Hay una paradoja fundamental que el indisciplinado no comprende. La disciplina no es la opuesta a la libertad. Es su condición de posibilidad. El río no es libre sin cauce. Es un charco estancado o una inundación destructiva. El velero no es libre sin timón. Es una deriva sin rumbo, a merced de cualquier corriente. El músico no es libre sin técnica. Es ruido, no música. La disciplina es el cauce que permite fluir. Es el timón que permite navegar. Es la técnica que permite crear. El indisciplinado cree que la libertad es ausencia de restricciones. Por eso nunca es libre,
siempre hay una restricción, la ley, la gravedad, la necesidad de comer, la muerte. El disciplinado sabe que la verdadera libertad no es ausencia de restricciones, sino capacidad de elegirlas. Elige levantarse temprano, y gana las horas de la mañana. Elige renunciar al postre, y gana la salud de su cuerpo. Elige practicar cuando no le apetece, y gana la maestría en su oficio. Cada restricción elegida es una libertad conquistada. Esta es la paradoja del arquero solitario. Cuanto más tensa el arco, más lejos vuela la flecha. La tensión no es la enemiga de la libertad. Es su instrumento. Libro 2. Los cimientos de la autodisciplina. Capítulo 4. La palabra como vínculo. El primer cimiento de la autodisciplina es la confianza en uno mismo. No la confianza arrogante de quien cree que puede todo. La confianza humilde de quien sabe que cumple lo que promete. Esta confianza se construye con pequeñas victorias diarias. Dices que te levantarás a las 6. Te levantas. Has ganado un punto de confianza en ti mismo. Dices que harás ejercicio. Lo haces. Has ganado otro punto. Dices que terminarás ese informe. Lo terminas. Has ganado otro punto. Con el tiempo, estos puntos se acumulan. Tu palabra se convierte en un vínculo que no necesitas renegociar cada mañana. Cuando te comprometes, sabes que cumplirás. No porque siempre tengas ganas. Porque siempre has cumplido. Esta confianza es el activo más valioso del disciplinado. El indisciplinado no confía en sí mismo. Sabe que sus promesas son frágiles, que sus compromisos son negociables, que su palabra de hoy no garantiza su acción de mañana. Por eso necesita presión externa, plazos artificiales, supervisión constante. El disciplinado no necesita testigos. Su propia conciencia es testigo suficiente. Y ese testimonio interno, repetido día tras día, año tras año, construye una certeza que ninguna crítica externa puede erosionar. Capítulo 5. La incomodidad como entrenamiento. El segundo cimiento de la autodisciplina es la familiaridad con la incomodidad. El indisciplinado huye de la incomodidad como de la peste. Busca el atajo, el camino fácil, la gratificación inmediata. Su vida es una huida perpetua del malestar, y cada huida lo debilita más para la próxima incomodidad. El disciplinado no busca la incomodidad, pero no la teme. Sabe que el crecimiento ocurre en la zona de incomodidad, que el músculo se fortalece cuando se fatiga, que el carácter se forja cuando se resiste. Por eso practica la incomodidad voluntaria, la ducha fría al final de la mañana, el ayuno ocasional, la tarea difícil que pospone la gratificación, el silencio cuando la lengua ya tiene preparada la excusa. Cada pequeña incomodidad elegida es una repetición en el gimnasio de la voluntad. No se trata de volverse masoquista. Se trata de demostrarse, una y otra vez, que se puede soportar el malestar sin desmoronarse. Y cuando llegue la gran incomodidad, la pérdida, la enfermedad, el fracaso, no te encontrará con los músculos atrofiados. Te encontrará fuerte, entrenado, preparado. No porque hayas deseado el dolor. Porque has practicado la supervivencia al dolor. Capítulo 6. La visión del arquero. El tercer cimiento de la autodisciplina es la claridad del objetivo. El indisciplinado no sabe hacia dónde va. Por eso cualquier viento lo desvía. Su energía se dispersa en 1000 direcciones, como agua derramada sobre una mesa. Empieza proyectos que no termina, persigue metas que cambian cada semana, se agita sin avanzar. El disciplinado tiene un blanco. No necesita verlo cada segundo. Sabe que está ahí, en el horizonte, esperando. Su disciplina no es un fin en sí misma. Es el arco que tensa para que la flecha llegue a su destino. Este blanco no tiene que ser grandioso. No tiene que impresionar a nadie. No tiene que ser el sueño de su infancia ni la meta que sus padres esperaban. Tiene que ser suyo. Elegido conscientemente, tras examinar sus valores, sus capacidades, sus circunstancias. Aceptado con todas sus implicaciones, el esfuerzo que exigirá, los sacrificios que demandará, el tiempo que consumirá. Y una vez elegido, mantenido con firmeza. No porque sea inmutable. Los blancos pueden moverse. La sabiduría consiste en saber cuándo perseverar y cuándo ajustar. Pero mientras el blanco esté ahí, el arquero no aparta la mirada. Y esa mirada fija, esa constancia del propósito, es lo que da sentido a cada pequeño acto de disciplina diaria. No te levantas temprano porque te guste madrugar. Te levantas temprano porque tu blanco lo exige.
No rechazas la gratificación inmediata porque desprecies el placer. La rechazas porque tu blanco vale más. No perseveras en la dificultad porque seas insensible al dolor. Perseveras porque tu blanco merece el esfuerzo. El blanco es el porqué. La disciplina es el cómo. Y el cómo, sin el porqué, es esclavitud. Pero el porqué, sin el cómo, es fantasía. El arquero solitario tiene ambas. Libro 3. El entrenamiento del arquero. Capítulo 7. La primera disciplina, el dominio del cuerpo. El cuerpo es el primer territorio de la autodisciplina. No porque sea lo más importante, porque es lo más inmediato. Si no puedes gobernar tu propio cuerpo, ¿cómo vas a gobernar algo más complejo? El régimen del arquero. El sueño. El indisciplinado negocia con su alarma cada mañana. El disciplinado se levanta cuando lo ha decidido. No porque sea fácil, porque ha entrenado. La alimentación. El indisciplinado come lo que su apetito le pide, cuando se lo pide. El disciplinado elige lo que nutre su cuerpo, no lo que gratifica su paladar. No porque no disfrute la comida, porque ha jerarquizado sus placeres. El movimiento. El indisciplinado se mueve cuando le sobra energía. El disciplinado se mueve aunque no le sobre. Ha entendido que el movimiento no es solo gasto de energía, es también generación de ella. La postura. El indisciplinado se desploma cuando su cuerpo se lo pide. El disciplinado mantiene su erguimiento incluso cuando está solo, incluso cuando nadie lo ve. No por disciplina militar, por dignidad silenciosa. Estas no son reglas morales. Son herramientas. Cada vez que dominas un impulso corporal, fortaleces el músculo de la voluntad. Cada vez que actúas contra tu deseo inmediato, añades una capa a tu autodisciplina. Cada vez que eliges el esfuerzo sobre la comodidad, te conviertes en alguien un poco más difícil de derrotar. El cuerpo es tu primer campo de entrenamiento, y está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, sin necesidad de equipamiento ni inscripción previa. No hay excusa, solo elección. Capítulo 8. La segunda disciplina, el dominio de la atención. La atención es el recurso más escaso y más valioso del arquero. El indisciplinado dispersa su atención como quien riega un desierto. Cada notificación es un desvío, cada pensamiento una distracción, cada estímulo una interrupción. Su mente es un mercado de pulgas, lleno de vendedores que gritan ofertas y compradores que deambulan sin rumbo. El disciplinado entrena su atención como un músculo. Sabe que no puede atender a todo, y ha aceptado esa limitación con serenidad. Por eso elige, deliberadamente, constantemente, elige qué leer y qué ignorar. Elige qué pensar y qué dejar pasar. Elige dónde posar su foco y qué permitir que permanezca en la periferia. El régimen del arquero atento. La lectura profunda. No fragmentada, no apresurada, no interrumpida. 20 minutos al día con un libro denso, sin pantallas, sin música, sin otra tarea concurrente. La tarea única. Cuando trabajas, trabajas. No revisas el correo, no contestas mensajes, no alternas entre ventanas. Una cosa, hasta terminarla o hasta que el tiempo asignado se agote. La escucha plena. Cuando alguien habla, no preparas tu respuesta. Escuchas, absorbes, procesas después. Tu silencio mientras el otro habla es respeto activo, no espera impaciente. El aburrimiento voluntario. Sentarse sin hacer nada, sin estímulos, sin distracciones. Observar la mente que protesta, que busca desesperadamente una dosis de novedad. Y no dársela. Cada una de estas prácticas es una repetición en el gimnasio de la atención. Con el tiempo, el músculo se fortalece. Las distracciones pierden su poder de secuestro. El foco se vuelve más estable, más profundo, más disponible. Y el arquero, cuando tensa el arco, no ve nada más que el blanco. Capítulo 9. La tercera disciplina, el dominio del impulso. El impulso es el enemigo más íntimo del arquero. No es externo. No viene de fuera. Nace en su propio cuerpo, en su propio cerebro, en esa parte antigua que aún busca la gratificación inmediata como si la próxima comida fuera la última. El indisciplinado es gobernado por sus impulsos. Cuando siente hambre, come. Cuando siente pereza, procrastina. Cuando siente deseo, consume. Cuando siente ira, explota. Es un súbdito de sus apetitos, no su soberano. El disciplinado no elimina sus impulsos. Eso es imposible.
pero ha aprendido a no ser gobernado por ellos. Entre el impulso y la acción, inserta una pausa. En esa pausa, ocurre algo extraordinario, la posibilidad de elegir. Puedo comer esto ahora. También puedo esperar. ¿Qué elijo? Puedo dejar esta tarea para mañana. También puedo hacerla ahora. ¿Qué elijo? Puedo responder con ira. También puedo callar. ¿Qué elijo? El indisciplinado no conoce esta pausa. Su impulso es su acción. El disciplinado ha entrenado esta pausa hasta que se ha vuelto reflejo. El régimen del arquero dueño de sí. La pausa de 3 segundos. Antes de cualquier acción significativa, hablar, comprar, comer, enviar, 3 segundos de silencio interior. Solo para preguntarse, ¿esto es lo que elijo? La gratificación pospuesta. Cuando surge el deseo de algo placentero pero innecesario, esperar. 1 hora, un día, una semana. Descubrir que el deseo, como todas las emociones, es una ola que crece y decrece. La incomodidad elegida. Deliberadamente, buscar oportunidades para hacer lo que no apetece. La tarea difícil. La conversación incómoda. El esfuerzo adicional. Cada impulso resistido es una repetición. Cada gratificación pospuesta es una victoria. Cada incomodidad elegida es una capa más de fortaleza. Y un día, los impulsos ya no son amos. Son sirvientes. Dan información, no órdenes. Señalan deseos, no exigen satisfacción. Ese día, el arquero es dueño de sí mismo. Libro 4. La ventaja silenciosa en acción. Capítulo 10. El arquero y el mundo. El indisciplinado vive a merced del mundo. Su estado de ánimo depende del clima. Su productividad depende de la inspiración. Su autoestima depende del aplauso. Su progreso depende de las circunstancias. Es una veleta. Gira con cada viento. Nunca apunta en una dirección el tiempo suficiente para llegar a ninguna parte. El disciplinado ha construido su propio clima interior. Puede trabajar aunque no tenga ganas. Puede persistir aunque nadie le aplauda. Puede avanzar aunque el camino sea oscuro. Puede mantener el rumbo aunque el viento sople en contra. No porque sea insensible a las condiciones externas, porque ha desarrollado una fuente interna de energía que no depende de ellas. Esta fuente es su autodisciplina, y es la ventaja silenciosa que lo separa de la multitud. Mientras otros esperan la inspiración, él trabaja. Mientras otros buscan la motivación, él persiste. Mientras otros negocian con su pereza, él ejecuta. Mientras otros hablan de lo que harán, él ya lo hizo. Y cuando el mundo, finalmente, reconoce su logro, cree que fue suerte, talento, privilegio. Él sabe que fue disciplina, pero no necesita decirlo. Su ventaja es silenciosa. Y seguirá siéndolo. Capítulo 11. El arquero y la adversidad. La adversidad es el examen final de la autodisciplina. Cuando todo es fácil, cualquiera puede mantener el rumbo. Cuando hay viento a favor, cualquier barco navega. Cuando el camino es llano, cualquier caminante avanza. La prueba es la tormenta. El viento en contra. La cuesta empinada. El indisciplinado, acostumbrado a la gratificación inmediata, no tiene reservas para la adversidad. Ha vivido siempre al día, consumiendo su energía conforme la generaba, sin ahorrar, sin prever, sin entrenar. Cuando la tormenta llega, descubre que sus músculos están atrofiados, su voluntad agotada, su carácter blando. Se rinde. No porque la adversidad sea insuperable, porque nunca se preparó para ella. El disciplinado, en cambio, ha estado entrenando para este momento sin saberlo. Cada mañana que se levantó sin ganas fue una repetición. Cada tarea difícil que no pospuso fue una victoria. Cada impulso que resistió fue una capa de fortaleza. Cada incomodidad que atravesó fue una lección. Cuando la tormenta llega, no le encuentra desprevenido. Ha estado aquí antes. No en esta tormenta concreta, pero sí en 100 tormentas menores que eligió atravesar en lugar de esquivar. Y sabe, con la certeza del que ha entrenado, que puede soportar. No porque sea invulnerable, porque es resiliente. No porque el dolor no le afecte, porque ha aprendido a actuar a pesar de él. No porque la derrota sea imposible, porque ha aprendido a levantarse después de ella. Esta es la ventaja silenciosa de la autodisciplina en la adversidad. No evitar la tormenta, sino poder navegarla. Y esa capacidad, más que cualquier éxito, es la verdadera medida del carácter. Capítulo 12.
el arquero y el tiempo. El indisciplinado vive en el futuro o en el pasado. En el futuro, proyecta logros que nunca materializa. En el pasado, rumia fracasos que no puede cambiar. El presente es solo un puente entre lo que ya no es y lo que aún no llega. El disciplinado habita el presente. No porque haya renunciado al futuro, porque sabe que el futuro se construye ladrillo a ladrillo, y los ladrillos solo se colocan ahora. Cada hora de trabajo es un ladrillo. Cada página escrita es un ladrillo. Cada pequeño hábito mantenido es un ladrillo. Cada gratificación pospuesta es un ladrillo. El indisciplinado mira el plano de la catedral y se abruma. Tantos ladrillos, tanto tiempo, tanto esfuerzo. El disciplinado no mira el plano. Mira el ladrillo que tiene delante. Y lo coloca. Un ladrillo hoy, otro mañana, otro pasado. Y un día, sin que apenas lo note, la catedral está construida. Los observadores llaman a eso éxito repentino, golpe de suerte, don divino. Él sabe que fueron 10.000 ladrillos colocados uno a uno, en silencio, cuando nadie miraba. Esa es la ventaja silenciosa de la autodisciplina en el tiempo, la capacidad de cambiar el futuro sin salir del presente. Un ladrillo cada vez. Siempre un ladrillo. Nunca la catedral entera. Así se construye todo lo que merece la pena. Libro V. La consolidación del arquero. Capítulo 13. Los signos del arquero disciplinado. ¿Cómo reconoces a alguien que ha integrado la autodisciplina en su carácter? Su palabra es su vínculo. Cuando dice que hará algo, lo hace. No necesita recordatorios, presión externa, plazos artificiales. Su propia conciencia es supervisor suficiente. No espera la motivación. Actúa primero, el sentimiento sigue después. Sabe que la acción genera motivación, no al revés. Acepta la incomodidad. No la busca por masoquismo, pero no la teme. Sabe que el crecimiento ocurre en la zona de incomodidad, y ha aprendido a habitarla sin desmoronarse. Protege sus prioridades. Sabe que no puede hacer todo, y ha aceptado esa limitación con serenidad. Dice no con la misma naturalidad con que dice sí. Descansa sin culpa. No confunde disciplina con actividad perpetua. Sabe que el descanso es parte del entrenamiento, no su interrupción. No se compara. Su referencia es su propio progreso, no la posición de los demás. No necesita saber dónde están los otros para saber dónde está él. Persiste en la dificultad. Cuando otros abandonan, él continúa. No porque sea obstinado. Porque ha elegido su blanco y sabe que merece el esfuerzo. Su progreso es constante. No en ciclos de euforia y abandono, sino en una línea lenta pero firme hacia su objetivo. Y, sobre todo, es libre. Libre de la tiranía del impulso. Libre de la esclavitud de la gratificación inmediata. Libre de la ansiedad del futuro y la rumiación del pasado. Libre, finalmente, para construir su vida ladrillo a ladrillo, sin prisa pero sin pausa. Su libertad no se anuncia. Se construye. En silencio. Cada día. Y esa construcción silenciosa es la forma más alta de soberanía. Capítulo 14. El examen del arquero. Cada noche, antes de dormir, el arquero disciplinado se somete a este interrogatorio. ¿He cumplido hoy los compromisos que adquirí conmigo mismo? ¿He actuado según mis principios o según mis impulsos? ¿He pospuesto lo que debía hacer ahora? ¿He elegido la incomodidad del esfuerzo o la comodidad de la evasión? ¿He mantenido mi atención en lo importante o me he dispersado en lo urgente? ¿He colocado al menos un ladrillo en la dirección de mi blanco? ¿He sido, para mí mismo, un aliado o un saboteador? Sin culpa, con la mirada del artesano que examina su obra. Aquí flaqueé, aquí resistí, mañana seguiré forjando. Capítulo 15. El legado del arquero. Cuando mueras, no recordarán tus títulos, tus posesiones, tus logros externos. Recordarán la coherencia de tu vida. Que decías lo que hacías y hacías lo que decías. Que no necesitabas supervisión para cumplir tu palabra. Que tu constancia era tan fiable como el amanecer. Que, en un mundo de entusiasmos pasajeros y abandonos rápidos, tú eras el que permanecía. Recordarán que no te rendías. No porque nunca fracasaras. Porque siempre te levantabas. No porque el camino fuera fácil. Porque lo recorrías igualmente. No porque tuvieras un don especial. Porque habías decidido, simplemente, no abandonar. Y ese recuerdo,
el de un hombre que no era el más talentoso ni el más brillante, pero sí el más constante. Ese recuerdo será, para quienes lo conocieron, más valioso que cualquier éxito espectacular. Porque el éxito espectacular puede ser fruto de la suerte. La constancia, no. La constancia es siempre, siempre, fruto de la elección. Y tú elegiste, día tras día, año tras año, tensar el arco y apuntar al blanco. No porque fuera fácil, porque valía la pena. Ese es tu legado. No la catedral que construiste. Los 10.000 ladrillos que colocaste, uno a uno, en silencio, cuando nadie miraba. Y esos ladrillos, invisibles, innumerables, ignorados por la mayoría, son la base de todo lo demás. No los veían entonces. No los verán después. Pero tú sabes que están ahí. Y eso es suficiente. Siempre es suficiente. Epílogo, el arco y el blanco. Has pasado tu vida buscando atajos. Has esperado la inspiración que nunca llegaba. Has deseado el talento que no tenías. Has soñado con el éxito que otros alcanzaban mientras tú postergabas. Has creído que la disciplina era para los que no tenían suficiente talento. Y has fracasado. No porque no tuvieras potencial. Porque nunca lo desarrollaste. El potencial no es un don. Es una invitación. No es un logro. Es una posibilidad. No es un destino. Es un camino. Y el camino no se recorre con deseos. Se recorre con pasos. Ahora sabes que hay otra forma. No esperar la inspiración. Actuar. No lamentar el talento ausente. Entrenar. No soñar con el éxito futuro. Construir. No negociar con la pereza. Decidir. El arquero no espera el momento perfecto. Tensa el arco y dispara. El arquero no culpa al viento. Ajusta la puntería. El arquero no se lamenta por la flecha que falló. Prepara la siguiente. El arquero sabe que la maestría no es un destino. Es un proceso. 10.000 flechas. 10.000 ajustes. 10.000 repeticiones. Y un día, la flecha vuela recta y el blanco es alcanzado. Los espectadores llaman a eso talento. El arquero sabe que es disciplina. Tú puedes ser ese arquero. No necesitas ser el mejor. Necesitas no rendirte. No necesitas tener talento. Necesitas entrenar. No necesitas estar motivado. Necesitas actuar. La ventaja silenciosa de la autodisciplina está disponible para cualquiera que esté dispuesto a pagar su precio. Y el precio no es talento, ni suerte, ni contactos, ni privilegios. El precio es constancia. Nada más. Nada menos. La capacidad de levantarse una hora antes, cada día, durante años. La capacidad de rechazar la gratificación inmediata, una y otra vez, hasta que se convierte en hábito. La capacidad de persistir en la dificultad, cuando todos los demás han abandonado. La capacidad de colocar un ladrillo hoy, otro mañana, otro pasado, sin desanimarse por la distancia que aún queda. Ese es el precio. Y es el mismo para todos. No más caro para unos que para otros. No más fácil para los privilegiados que para los desfavorecidos. Solo requiere una cosa, decisión. La decisión de ser dueño de ti mismo. La decisión de gobernar tus impulsos. La decisión de construir tu vida ladrillo a ladrillo. La decisión de no rendirte. Esa decisión es tuya. Solo tuya. Nadie puede tomarla por ti. Nadie puede impedir que la tomes. Y una vez tomada, sostenida día tras día, año tras año, construye algo que ningún viento puede derribar, que ningún crítico puede erosionar, que ningún fracaso puede anular. Construye un carácter. Y el carácter, a diferencia del éxito, no se pierde. A diferencia del talento, no se malgasta. A diferencia de la suerte, no se agota. El carácter es la única posesión que te llevas al final de la vida. Y la única que importa. Ahora, respira. Siente el arco en tu mano. No es una carga. Es una herramienta. El blanco está ahí. Lejano, a veces invisible, pero siempre presente. No necesitas verlo cada segundo. Necesitas saber que está ahí. Y necesitas, sobre todo, seguir tensando el arco. Un día tras otro. Un ladrillo tras otro. Una flecha tras otra. Sin prisa. Sin pausa. Sin excusas. Esa es la ventaja silenciosa de la autodisciplina. No la victoria. La constancia. No el logro. El proceso. No el destino. El camino. Y ese camino, tu camino,
Empieza ahora. Con una decisión. Con un ladrillo. Con una flecha. Tensa el arco. Apunta. Dispara. El blanco te espera. Había un hombre que pasó años explicándose. Explicaba por qué había elegido esa carrera y no otra. Explicaba por qué había terminado esa relación. Explicaba por qué no quería hijos. Explicaba por qué vestía como vestía. Explicaba por qué pensaba lo que pensaba. Explicaba por qué callaba y por qué hablaba. Explicaba, explicaba, explicaba. Cada explicación era una moneda que entregaba a cambio de comprensión. Cada justificación era una llave que entregaba a cambio de aprobación. Cada defensa era una porción de su soberanía que entregaba a cambio de un veredicto favorable. Y cuanto más explicaba, más jueces aparecían. Cuanto más se justificaba, más acusadores surgían. Cuanto más se defendía, más ataques recibía. Hasta que un día, exhausto, se detuvo. Alguien le exigió una explicación. Él calló. Alguien le pidió una justificación. Él calló. Alguien le reclamó una defensa. Él calló. No porque no tuviera razones. Las tenía. Claras, sólidas, bien fundamentadas. Porque había entendido algo fundamental. Su paz valía más que cualquier explicación. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Su soberanía era más valiosa que cualquier veredicto favorable. Y ese día, el hombre dejó de ser prisionero de la necesidad de ser comprendido. Este tratado es sobre ese hombre. Sobre la frontera invisible que separa al que mendiga comprensión del que se basta a sí mismo. No vas a aprender a explicarte mejor. Vas a aprender que no necesitas hacerlo. No vas a encontrar las palabras perfectas para que todos te entiendan. Vas a aceptar que muchos no te entenderán, y que eso está bien. No vas a negociar tu paz por un puñado de ya entiendo que, en el fondo, nunca terminan de llegar. Vas a descubrir que tu silencio no es evasión. Es declaración. Que tu callar no es debilidad. Es soberanía. Que tu negativa a explicarte no es desprecio. Es autosuficiencia. Y que tu paz, esa paz que has construido con años de disciplina interior, vale infinitamente más que la comprensión de quienes no han hecho ese trabajo. Libro I. La anatomía de la explicación. Capítulo 1. La explicación como súplica encubierta. Has disfrazado tus explicaciones de cortesía, de transparencia, de generosidad. Es que soy transparente. Es que me gusta que la gente entienda. Es que no quiero malentendidos. No es transparencia. Es ansiedad. No es generosidad. Es necesidad. No es cortesía. Es miedo. Cada explicación que ofreces sin que te la pidan, y a veces incluso cuando te la piden, es una súplica encubierta. Por favor, entiéndeme. Por favor, aprueba mi decisión. Por favor, valida mi existencia. Has convertido a tus interlocutores en jueces. Has transformado cada conversación en un juicio. Has instalado un tribunal permanente en tu vida, y tú eres el acusado perpetuo. El problema no es que ellos exijan explicaciones. El problema es que tú las ofreces como un reflejo, como un tic nervioso, como si tu existencia misma requiriera una nota al pie cada 5 minutos. Has externalizado la autoridad sobre tu propia vida. Has entregado las llaves de tu fortaleza a cualquier curioso que llama a la puerta. Y te preguntas por qué nunca estás en paz. Capítulo 2. El coste oculto de explicarte. Cada explicación tiene un precio. No lo ves porque lo pagas en una moneda que no contabilizas. Precio 1. La pérdida de soberanía. Cada vez que explicas una decisión, entregas a tu interlocutor el derecho a evaluarla. Lo conviertes en juez. Tú te conviertes en acusado. El tribunal se instala donde antes solo había tu voluntad. Precio 2. La validación del interrogador. Al explicarte, confirmas que él tiene derecho a preguntar. Que su curiosidad es legítima. Que su opinión importa. Le entregas, sin saberlo, una patente de corso para seguir interrogándote. Precio 3. La dilución de tu verdad. Las verdades complejas no se dejan atrapar en explicaciones breves. Cuanto más explicas, más matizas, más contexto añades, más se difumina tu posición inicial. La explicación, en lugar de aclarar, enturbia. Precio 4. El agotamiento energético. Explicarse consume una cantidad inmensa de energía emocional. Elegir palabras, anticipar objeciones, gestionar reacciones, soportar malentendidos. Es una carrera de fondo que nunca termina,
porque siempre habrá alguien que no entienda, que no acepte, que no apruebe. Precio 5. La ilusión de control. Crees que si explicas bien, controlarás su reacción. Es mentira. Su reacción depende de él, no de la calidad de tu explicación. Has invertido energía en una variable que no controlas. El estoico no paga estos precios. No porque sea hermético, sino porque ha hecho un cálculo de coste-beneficio y ha determinado que su paz no se gasta en transacciones ruinosas. Capítulo 3. La falsa generosidad de la explicación. Te has contado una historia sobre tus explicaciones, que son generosidad, transparencia, cortesía. No lo son. Son ansiedad disfrazada de virtud. La verdadera generosidad no exige reciprocidad. No necesita que el otro entienda para sentirse válida. Da y se retira, completa en sí misma. Tu explicación, en cambio, viene con una atadura invisible. Ahora que te he explicado, tienes la obligación de entenderme y aprobarme. Cuando no recibes esa aprobación, y a menudo no la recibes, no piensas, bueno, ya hice mi parte. Piensas, no fui suficientemente claro. Debo explicarme mejor. Debo encontrar otras palabras. Debo insistir. La generosidad no insiste. La generosidad da y deja ir. La necesidad insiste, se arrastra, mendiga. Tu explicación no es generosidad. Es necesidad. No es ofrenda. Es súplica. Y las súplicas, por muy bien disfrazadas que estén, siempre son percibidas como lo que son. Libro 2. El primer movimiento, distinguir. Capítulo 4. El filtro del derecho a preguntar. No toda pregunta merece respuesta. No todo interrogador tiene derecho a tus razones. El estoico aplica un filtro antes de explicarse. ¿Esta persona tiene autoridad legítima sobre esta área de mi vida? Si la respuesta es sí, un juez, un médico, un socio con el que has acordado transparencia, un ser querido que realmente necesita entender para acompañarte, explicas. Con claridad, con precisión, con límites. Pero explicas. Si la respuesta es no, un familiar entrometido, un compañero de trabajo sin jurisdicción, un conocido que opina sin conocimiento, un extraño en Internet, no explicas. No porque seas grosero. Porque has dejado de aceptar jurisdicciones imaginarias sobre tu vida. Tu carrera no necesita la aprobación de tu tío. Tu relación no necesita el visto bueno de tu vecino. Tu cuerpo no necesita la autorización de un desconocido. Tu decisión no necesita la validación de quien no vive sus consecuencias. El filtro no es arrogancia. Es soberanía. Y la soberanía, por definición, incluye el derecho a no declarar ante tribunales incompetentes. Capítulo 5. La distinción entre explicar y compartir. Hay una diferencia crucial que la mayoría confunde. Explicar, ofreces información con una expectativa implícita de aprobación. Buscas que el otro entienda para que valide. Hay ansiedad, necesidad, súplica encubierta. Compartir, ofreces información como un regalo, sin expectativa de retorno. Das porque quieres, no porque necesitas. Si el otro entiende, bien. Si no entiende, no es tu problema. La diferencia no está en las palabras. Está en la energía que las acompaña. Puedes decir exactamente la misma frase y estar explicando o compartiendo. La diferencia es interna, das o mendigas. Ofreces o suplicas. Te expones o te entregas. El estoico comparte, no explica. Comparte su mundo con quienes han ganado el derecho a habitarlo. Pero no mendiga comprensión de quienes solo son visitantes ocasionales. Y cuando comparte, no espera nada a cambio. El regalo ya es completo en sí mismo. La recepción del otro es asunto del otro. No negocia su paz. Capítulo 6. El derecho a la opacidad. Has sido educado en la religión de la transparencia total. Sé auténtico. Muestra tu vulnerabilidad. No escondas nada. Esta religión, como todas, ha sido secuestrada por sus extremos. La transparencia no es una obligación moral. Es una elección estratégica. Y a veces, la opacidad es más virtuosa que la exposición innecesaria. Tienes derecho a no revelar tus razones. No compartir tu proceso. No justificar tus decisiones. No abrir las puertas de tu fortaleza a cada curioso que llama. Este derecho no es aislamiento. Es discernimiento. No es secreto. Es privacidad. No es deshonestidad. Es soberanía. Tu vida no es un libro abierto. Es una biblioteca.
Y tú eres el bibliotecario. Decides quién accede a qué estanterías, en qué momento, con qué acompañamiento. Algunas personas merecen leer tus capítulos más íntimos. Otras merecen solo la contraportada. Y muchas no merecen ni el título. Y está bien. No estás obligado a ser legible para todos. De hecho, la legibilidad universal suele ser síntoma de falta de límites, no de autenticidad. El que se abre a todos termina por no tener nada reservado para sí mismo. El que explica todo a todos termina por no tener nada propio. El que justifica cada decisión ante cada curioso termina por no tener decisiones propias. El derecho a la opacidad no es un lujo. Es una necesidad para la integridad psicológica. Ejércelo. Libro 3. El segundo movimiento, responder sin explicar. Capítulo 7. La gramática de la respuesta soberana. Cuando alguien sin derecho te exige una explicación, no necesitas dársela. Pero tampoco necesitas ser grosero. Necesitas un repertorio de respuestas que cierren la puerta sin estrellarla. Es una decisión personal. 7 palabras. No das información. No justificas. No abres la puerta. Pero tampoco agredes. Simplemente, delimitas. No voy a entrar en detalles. Confiesas que hay detalles, pero declaras que no los vas a compartir. No necesitas explicar por qué no los compartes. Tu negativa es completa. Lo he pensado y esto es lo que he decidido. Afirmas tu agencia. Has pensado. Has decidido. El proceso es tuyo. El resultado, también. No necesitas compartir el acta del Consejo de Ministros de tu vida. Prefiero no hablar de eso. Declaras tu preferencia. No es una incapacidad. Es una elección. Y las elecciones no se justifican, se declaran. Gracias por tu interés, pero no necesito ayuda con esto. Agradeces para neutralizar la posible ofensa, pero dejas claro que su interés no es una invitación a participar. Su curiosidad no es una demanda legítima. No. La palabra más completa, más soberana, más incomprendida. No es una frase completa. No necesita ¿por qué? No necesita lo siento. No necesita ojalá pudiera. No. Punto. Todas estas respuestas tienen algo en común. Son completas. No invitan a más preguntas. No dejan cabos sueltos. No ofrecen asidero para la insistencia. Son un punto final, no unos puntos suspensivos. Capítulo 8. El silencio como respuesta completa. A veces, la respuesta más soberana no es una frase cortés. Es el silencio. No el silencio incómodo del que no sabe qué decir. El silencio denso del que ha decidido no decir nada. Miras a tu interlocutor. Sostienes su mirada. Sonríes ligeramente, no con ironía, con serenidad. Y no respondes. Este silencio dice, he oído tu pregunta. He decidido que no merece respuesta. Mi decisión es completa y no necesita justificación. Es la respuesta más difícil de sostener. Tu ansiedad te presionará para llenar el vacío. Tu educación te gritará que es de mala educación no responder. Tu necesidad de aprobación te susurrará que parecerás arrogante. Pero si sostienes el silencio, ocurre algo extraordinario. La responsabilidad del vacío recae sobre el preguntante. Él es quien debe lidiar con tu no respuesta. Él es quien debe interpretar tu silencio. Él es quien debe decidir si insiste o se retira. Tú ya has respondido. Tu respuesta es, no has ganado el derecho a mi palabra. Y esa declaración, dicha sin palabras, es más elocuente que cualquier discurso. Capítulo 9. La pregunta de vuelta. Otra forma de no explicarte sin parecer evasivo es devolver la pregunta. ¿Por qué me preguntas eso? No es defensa. Es investigación. Desvía el foco del contenido de tu vida al origen de su curiosidad. ¿Qué necesitas saber exactamente? Les obliga a precisar su demanda. A menudo descubren que no necesitan saber nada. Solo estaban siendo curiosos, entrometidos, o proyectando sus propias inseguridades. ¿Cómo te afecta mi decisión? La pregunta más poderosa. Porque la mayoría de las personas que exigen explicaciones no se han preguntado esto. Y la respuesta, casi siempre, es, no me afecta en absoluto. Entonces, si no te afecta, ¿por qué necesitas saber? No lo digas con hostilidad. Dilo con genuina curiosidad. Como si realmente quisieras entender por qué alguien invierte energía en asuntos que no le incumben. A menudo,
La pregunta de vuelta es más efectiva que cualquier explicación, porque revela lo que la explicación oculta, que el que exige cuentas no tiene derecho a exigirlas. Y esa revelación, dicha con serenidad, sin acusación, suele ser suficiente para que el interrogador se dé cuenta de que ha traspasado un límite. Y si no se da cuenta, al menos tú lo sabes. Y eso es suficiente. Libro 4. El tercer movimiento, soportar la incomprensión. Capítulo 10. El miedo a ser malinterpretado. La razón principal por la que te explicas en exceso es el miedo a ser malinterpretado. Si no explico bien, pensarán que soy egoísta. Si no doy contexto, creerán que actúo por malicia. Si no me defiendo, asumirán que soy culpable. Este miedo es comprensible. También es paralizante. La verdad es esta, no puedes controlar cómo te interpretan. Puedes ofrecer la explicación más clara, más honesta, más detallada del mundo, y aún así habrá quien te malinterprete. No porque tu explicación sea deficiente, sino porque la interpretación no depende solo de ti. Depende de sus prejuicios, su historia, su estado de ánimo, su capacidad de comprensión, su buena o mala fe. Has estado intentando controlar lo incontrolable. Has estado poniendo tu paz en manos de la capacidad de comprensión de los demás. Y esa es una apuesta que siempre, siempre, pierdes. El estoico acepta que será malinterpretado. No porque sea ambiguo, sino porque la comprensión perfecta no existe. Y prefiere ser malinterpretado desde su verdad a ser comprendido desde su concesión. Prefiere que piensen lo que quieran, a negociar su esencia por un puñado de ya entiendo que, en el fondo, nunca terminan de llegar. Capítulo 11. La incomodidad de no ser aprobado. Más profundo que el miedo a la mala interpretación es el miedo a la desaprobación. Si no explico bien, no me van a querer. Si no justifico mi decisión, pensarán que soy mala persona. Si no me defiendo, perderé su aprecio. Este miedo es el eco de aquel niño que descubrió que el amor era condicional, que había que ganarse la aceptación, que ser entendido era la moneda de cambio para ser querido. Pero ya no eres ese niño. Y las personas que condicionan su aprecio a tu capacidad de explicarte no son personas que te quieran. Son personas que te evalúan. El amor que exige explicaciones no es amor. Es auditoría. Es supervisión. Es control disfrazado de interés. El que realmente te quiere no necesita entender todas tus decisiones para aceptarte. El que realmente te valora no exige un informe detallado de tus razones. El que realmente te respeta confía en que tus elecciones, aunque no las comprenda, tienen fundamento. Y si alguien condiciona su afecto a tu capacidad de justificarte, ese afecto no es afecto. Es un préstamo con intereses usurarios. El estoico no negocia su dignidad por migajas de aprobación. Prefiere la soledad de su verdad a la compañía de quienes solo lo aceptan bajo condición. Y esta preferencia, radical, innegociable, es la base de su libertad. Capítulo 12. El descubrimiento de que no necesita ser comprendido. Llegará un día, y este tratado quiere acelerar su llegada, en que harás un descubrimiento radical. No necesitas ser comprendido para estar en paz. No necesitas que validen tus decisiones para saber que son correctas. No necesitas que aprueben tus elecciones para sentirte en calma. No necesitas que entiendan tu camino para seguir caminando. Tu paz no depende de su comprensión. Depende de tu coherencia. Has vivido como si la comprensión ajena fuera el oxígeno de tu autoestima. No lo es. Es un lujo, a veces agradable, siempre prescindible. Puedes tomar la decisión correcta y ser llamado equivocado. Puedes actuar con integridad y ser llamado hipócrita. Puedes vivir tu verdad y ser llamado mentiroso. Y nada de eso cambiará la corrección de tu decisión, la integridad de tu acción, la verdad de tu vida. Su opinión es suya. Tu camino es tuyo. No necesitas que coincidan. Esta es la liberación final. No la aprobación universal. La indiferencia serena ante su ausencia. No la comprensión de todos. La aceptación de que muchos no te comprenderán. No el aplauso de la multitud. El silencio habitado de tu propia conciencia. Y ese silencio, cuando lo alcanzas, es más elocuente que cualquier discurso, más persuasivo que cualquier argumento, más valioso que cualquier aprobación. Porque es tuyo. Y nadie puede quitártelo. Libro V. El cuarto movimiento, habitar la propia verdad. Capítulo 13. La coherencia como única explicación necesaria. Hay una forma de explicación que no exige palabras. Es la explicación vivida. No dices quién eres.
Lo muestras. No defiendes tus valores. Los encarnas. No justificas tus decisiones. Las vives con coherencia. Tu vida, cuando es coherente, es tu argumento más elocuente. No necesita traducción. No necesita defensa. Se sostiene sola. La gente puede no entender por qué tomaste ciertas decisiones, pero no puede negar la integridad con la que las sostienes. Y esa integridad, esa alineación entre lo que dices, lo que haces y lo que eres, es más persuasiva que 1000 explicaciones. El estoico no se explica. Se evidencia. Su vida es su declaración. Sus actos son sus argumentos. Su coherencia es su defensa. Y los que tienen ojos para ver, ven. Los que tienen oídos para oír, oyen. Los que no, no, y eso está bien. No era para ellos. Capítulo 14. La selección del tribunal. No todos los jueces son legítimos. No todas las cortes tienen jurisdicción sobre tu vida. Has pasado años presentando tus evidencias ante tribunales incompetentes, personas sin autoridad moral, sin conocimiento de tu historia, sin capacidad de juicio imparcial. Y has sufrido cada veredicto adverso como si fuera una sentencia real. El estoico selecciona su tribunal. No son muchos los que merecen conocer tus razones. Son aquellos que han demostrado, con su propia vida, que saben juzgar con justicia, con compasión, con perspectiva. Para esos pocos, puedes abrir las puertas. No para mendigar aprobación, sino para compartir tu mundo con quienes lo merecen. Para los demás, un silencio cortés es suficiente. No has perdido su aprobación. Nunca la tuviste. Solo has dejado de mendigarla. Esta selección no es elitismo. Es discernimiento. No todos tienen derecho a conocer tus heridas. No todos tienen derecho a escuchar tus razones. No todos tienen derecho a ocupar espacio en tu conciencia. El que ha trabajado su paz sabe que la atención es el recurso más escaso. Y lo gasta con la cautela de un inversionista experimentado. No lo dilapida en tribunales incompetentes. Lo reserva para quienes han demostrado merecerlo. Capítulo 15. La fortaleza del que no necesita explicarse. El que ha dejado de explicarse se vuelve inexplicable para quienes basan su comprensión en categorías prestadas. No entra en sus casillas. No cabe en sus relatos. No se deja apresar por sus etiquetas. Y esa resistencia a ser clasificado es, para muchos, profundamente incómoda. ¿Por qué hizo eso? No lo sé. ¿Qué está pensando? No me ha dicho. ¿Quién es realmente? No estoy seguro. Esta incomodidad no es tu problema. Es el síntoma de una mente que necesita controlar clasificando. Tú no eres una ficha de catálogo. No necesitas ser legible para ser válido. Tu fortaleza está precisamente en esa opacidad. En esa capacidad de contener misterio. En esa negativa a ser completamente descifrado. El que todo lo explica, todo lo diluye. El que guarda silencio, conserva su densidad. Y la densidad, la masa, el peso, la gravedad, es lo que atrae. No busques ser comprendido. Busca ser inolvidable. No persigas la aprobación. Persigue la coherencia. No mendigues la validación. Habita tu propia verdad. Y quienes estén preparados para esa verdad, quienes también hayan hecho el trabajo de habitar la suya, te encontrarán. No porque los hayas buscado, porque resonarán con tu frecuencia. Y esa resonancia, a diferencia de la aprobación mendigada, no exige explicaciones. Simplemente, reconoce. Libro B. La consolidación del inexplicable. Capítulo 16. Los signos del que ya no mendiga comprensión. ¿Cómo reconoces a alguien que ha dejado de explicarse? No se justifica excesivamente. Cuando toma una decisión, la comunica una vez, con claridad, y luego calla. No persigue a quienes no entienden. No negocia su integridad por comprensión ajena. No se disculpa por existir. No pide perdón por ocupar espacio, por tener necesidades, por pensar diferente. Su presencia no viene con nota al pie. No negocia sus límites. Cuando dice no, es completo. No añade es que, lo siento pero, ojalá pudiera. Su negativa es soberana. No se encoge para que quepan. No reduce su verdad para hacerla más digerible. No suaviza sus convicciones para evitar conflicto. No atenúa su luz para no deslumbrar. No mendiga aprobación. Comparte su mundo con quienes han ganado el derecho a habitarlo, pero no suplica comprensión de quienes solo son visitantes.
Su paz no depende de ser comprendido. Es estable, constante, innegociable. No porque sea arrogante, sino porque ha internalizado que su valor no se negocia con la capacidad de comprensión ajena. Su silencio pesa. Cuando calla, no es ausencia. Es presencia contenida. Y esa presencia, aunque silenciosa, se siente. Su palabra, cuando llega, tiene peso. No la dilapida en explicaciones innecesarias. La reserva para lo que realmente importa. Y cuando la usa, todos escuchan. Y, sobre todo, es libre. Libre de la tiranía del ¿me explico? Libre de la ansiedad del ¿me entiendes? Libre del miedo al ¿por qué? Ajeno. Libre, finalmente, para ser quien es, sin necesidad de traducirse constantemente al idioma de la comprensión ajena. Capítulo 17. El examen del inexplicable. Cada noche, el que ha dejado de mendigar comprensión se somete a este interrogatorio. ¿He explicado hoy algo que no necesitaba explicar? ¿He justificado una decisión ante alguien sin derecho a pedirme cuentas? ¿He negociado mi verdad para hacerla más aceptable? ¿He mendigado comprensión donde debía ofrecer silencio? ¿Me he encogido para que otros cupieran en mis razones? ¿He recordado que su interpretación no define mi realidad? ¿He sido, para mí mismo, tribunal suficiente? Sin culpa, con la serenidad del que ha dejado de pedir permiso para existir. Capítulo 18. El legado del inexplicable. Cuando mueras, no recordarán tus explicaciones. Recordarán tu coherencia. Recordarán que no te retorcías para agradar. Recordarán que no negociabas tu verdad por migajas de aprobación. Recordarán que no te encogías para que cupieran en tus razones. Recordarán que había algo sólido en ti, un núcleo que no se doblegaba ante la presión de ser comprendido, aprobado, clasificado. Recordarán que tu silencio no era vacío, sino presencia. Recordarán que tu negativa a explicarte no era arrogancia, sino soberanía. Recordarán que tu paz no dependía de su comprensión, y que esa independencia era, paradójicamente, lo que más admiraban en ti. Y ese recuerdo, el de un hombre que se bastaba a sí mismo, que no necesitaba permiso para ser quien era, que no mendigaba comprensión en las puertas de quienes no tenían llaves, ese recuerdo será, para quienes lo presenciaron, más valioso que 1000 discursos bien articulados. Porque no es un legado de palabras. Es un legado de presencia. Y la presencia, cuando es plena, no necesita explicación. Se siente, se recuerda, se echa de menos. Ese es el único epitafio que necesita el que vivió sin pedir disculpas por existir. Aquí yace alguien que fue enteramente, completamente, irrevocablemente el mismo. No pidió permiso. No esperó aprobación. No mendigó comprensión. Y al hacerlo, nos recordó a todos que la vida no necesita justificación. Epílogo. El tribunal disuelto. Has pasado tu vida construyendo un tribunal imaginario. Has poblado sus bancos con los rostros de quienes te juzgaron, te cuestionaron, te exigieron explicaciones. Has colocado en el estrado a tus padres, tus profesores, tus jefes, tus parejas, tus amigos, tus conocidos, incluso a extraños en Internet. Y te has sentado en el banquillo de los acusados, una y otra vez, a declarar sobre tus decisiones, tus elecciones, tus deseos, tu propia existencia. Has hablado hasta quedarte ronco. Has explicado hasta agotar las palabras. Has justificado hasta perder de vista tu propia verdad bajo montañas de contexto, matiz, disculpa anticipada. Y los jueces, esos jueces que tú mismo designaste, que tú mismo investiste de autoridad, nunca han quedado satisfechos. Siempre hay una nueva pregunta, una nueva objeción, un nuevo ángulo que requiere más explicación, más justificación, más defensa. Porque el problema no es la calidad de tus explicaciones. Es la naturaleza misma del tribunal. No es un tribunal de justicia. Es una rueda de hámster. Nunca llegas a ninguna parte porque el movimiento no es hacia adelante, es circular, repetitivo, infinito. El estoico disuelve el tribunal. No lo reforma. No lo apela. No lo mejora. Lo disuelve. Expulsa a los jueces ilegítimos. Quema los expedientes de tus defensas pasadas. Cierra la sala de audiencias. Y en el espacio vacío que queda, instala un único juez, con jurisdicción exclusiva e inapelable. Tú mismo. Tus preguntas ya no serán «me aprobarán». Serán «estoy en paz con mi decisión». Tus criterios ya no serán «lo entenderán». Serán «esto es coherente con mis principios».
Tus veredictos ya no vendrán de fuera. Vendrán de tu propia conciencia, aquietada por el entrenamiento estoico, clarificada por la razón, fortalecida por la práctica. Y cuando ese tribunal interior, el único legítimo, emita su veredicto, el caso estará cerrado. No apelación. No revisión. No nuevo juicio. Caso cerrado. Esta es la paz que vale más que cualquier explicación. No la paz del que ha sido absuelto por todos. La paz del que ha dejado de necesitar ser absuelto. No la paz del que ha sido comprendido por todos. La paz del que ha dejado de necesitar ser comprendido. No la paz del que ha recibido todas las aprobaciones. La paz del que se aprueba a sí mismo. Esta paz no se negocia. No se explica. No se justifica. Se ejerce. En silencio. Con soberanía. Y quienes la han experimentado, quienes han conocido a alguien que la posee, saben que vale más que toda la comprensión del mundo. Porque la comprensión del mundo es volátil, condicional, prestada. Esta paz es tuya. Innegociable. Inexpugnable. Eterna. Ahora, respira. Siente el peso del mazo en tu mano. Es tuyo. Siempre ha sido tuyo. Solo que lo habías delegado en manos que no sabían usarlo. Recupéralo. Es la herramienta más importante de tu soberanía. La próxima vez que alguien exija explicaciones que no te debe, no te sientes en el banquillo. No tomes la palabra. No prepares tu defensa. Tú no eres el acusado. Tú eres el juez. Y acabas de declarar este tribunal incompetente. Caso cerrado. Siguiente caso. Había un hombre al que nadie podía predecir. No porque fuera errático. No porque mintiera. No porque jugara a ser confuso. Sino porque sus respuestas no estaban mecanizadas. Cada estímulo era procesado en fresco, evaluado según principios, y respondido desde la deliberación, no desde el reflejo. Un día, alguien intentó provocarlo con un insulto. Esperaba ira, defensa, contraataque. Recibió silencio. Y luego, una pregunta serena: ¿por qué crees que es necesario decir eso? Otro día, alguien intentó halagarlo para ganar su favor. Esperaba complacencia, apertura, reciprocidad. Recibió una sonrisa cortés y un cambio de tema. Otro día, alguien intentó presionarlo con urgencia. Esperaba ansiedad, sumisión, respuesta inmediata. Recibió: necesito tiempo para pensar. Te respondo mañana. La gente no sabía qué hacer con él. No tenía patrones. No tenía botones. No tenía respuestas automáticas que pudieran ser anticipadas y explotadas. Algunos se sentían incómodos. Sospechaban que era manipulador, frío, calculador. Otros, los más sabios, sentían algo diferente: respeto. Porque habían pasado toda su vida rodeados de personas predecibles. Sabían que si presionaban X, obtendrían Y. Si decían A, recibirían B. Era un baile coreografiado, una partitura conocida, un guión memorizado. Y entonces aparecía este hombre, y el baile se detenía. No porque no quisiera bailar, sino porque bailaba una música que solo él podía oír. Este tratado es sobre ese hombre, sobre el poder de ser impredecible emocionalmente, no para manipular, no para confundir, no para jugar con la cabeza ajena, para ser libre, porque la predecibilidad es una prisión. Cuando todos saben cómo vas a reaccionar, todos saben cómo controlarte. Cuando tu ira es un botón, habrá quien lo presione. Cuando tu culpa es una palanca, habrá quien la accione. Cuando tu necesidad de aprobación es un anzuelo, habrá quien te pesque. La impredecibilidad no es falta de principios. Es presencia de deliberación. No es ser aleatorio. Es ser autónomo. No es no tener carácter. Es que tu carácter no sea un libreto, sino una brújula. Y la brújula, a diferencia del libreto, no dice lo que harás en cada escena. Solo dice hacia dónde está el norte. Tú decides el camino. Y nadie puede anticiparlo. Libro I. La anatomía de la predecibilidad. Capítulo 1. El reflejo condicionado. La mayoría de las personas son predecibles porque han sido condicionadas. Aprendieron, hace mucho tiempo, que ciertas respuestas producen ciertos resultados. Si me enfado, me toman en serio. Si me disculpo, evito el conflicto. Si sonrío, caigo bien. Si me retraigo, me dejan en paz. Si trabajo en exceso, me valoran. Estas asociaciones, repetidas miles de veces, se convierten en reflejos.
Ya no eliges enfadarte, el enfado te elige a ti. Ya no decides disculparte, la disculpa sale automáticamente. Te has convertido en una máquina de estímulo-respuesta. Entra X, sale Y. Siempre. Sin fallo. Sin deliberación. Esta máquina es muy eficiente. También es muy vulnerable. Porque una vez que alguien conoce la ecuación, puede usarla. Sabe qué estímulo provocará qué respuesta. Sabe qué botón presionar para obtener qué reacción. Eres un libro abierto. No porque seas transparente, porque eres repetitivo. Y la repetición, como enseñan los jugadores de póker, es la madre de todas las derrotas. Capítulo 2. La comodidad de la jaula. La predecibilidad es cómoda. No tienes que pensar. La respuesta ya está programada. No tienes que elegir. El hábito elige por ti. No tienes que arriesgarte. El guión ya está escrito. Es una jaula, pero es una jaula conocida. Conoce sus barrotes, sus dimensiones, sus horas de alimentación. Fuera de la jaula hay libertad. También hay incertidumbre. También hay responsabilidad. También hay vértigo. Por eso la mayoría elige la jaula. Soy así. Siempre he sido así. No puedo cambiar. Estas frases no son descripciones. Son justificaciones. Son la firma del contrato de arrendamiento de la celda. El impredecible ha roto ese contrato. Ha aceptado que la libertad es más valiosa que la comodidad. Que la deliberación es más digna que el reflejo. Que la incertidumbre de la respuesta elegida es preferible a la certeza de la reacción automática. Ha salido de la jaula. Y fuera, el mundo es más grande, más peligroso, más impredecible. También es más suyo. Capítulo 3. El mapa de botones. Todo el mundo tiene botones. La mayoría no sabe dónde están los suyos hasta que alguien los presiona. El estoico hace un inventario consciente de sus propios botones. ¿Qué temas me hacen reaccionar automáticamente? ¿Qué críticas me duelen más de lo razonable? ¿Qué gestos interpreto siempre como desprecio? ¿Qué silencios me activan la alarma de abandono? ¿Qué elogios me enganchan como una droga? Este inventario no es para avergonzarse, es para desactivar. Porque no puedes desactivar un botón que no sabes que existe. Una vez que has identificado tus patrones, puedes empezar a interrumpirlos. Ah, aquí está. Siempre reacciono con ira cuando me acusan de incompetencia. Y si esta vez, en lugar de ira, respondo con curiosidad. Ah, aquí está. Siempre me derrumbo cuando me ignoran. Y si esta vez, en lugar de derrumbarme, simplemente continúo con mi día. Cada interrupción del patrón es una victoria. Cada victoria debilita el circuito automático. Cada debilitamiento acerca la libertad. Y un día, alguien presiona donde solía estar tu botón, y descubre que ya no hay nada que presionar. Ese día, te has vuelto impredecible. Libro 2. El primer movimiento, la suspensión del reflejo. Capítulo 4. La pausa deliberada. El impredecible no es el que siempre responde diferente. Es el que siempre responde desde la deliberación, no desde el reflejo. Y la herramienta fundamental de la deliberación es la pausa. Entre el estímulo y tu respuesta, inserta un espacio. 3 segundos. 5. 10. El que sea necesario para que el reflejo se apague y la elección emerja. Esta pausa es la firma del hombre libre. El predecible responde inmediatamente. Su reacción es tan rápida que parece parte del estímulo. Insulto, defensa, crítica, justificación, elogio, complacencia. No hay espacio. No hay elección. Solo causa y efecto, estímulo y respuesta, botón y reacción. El impredecible pausa. Y en esa pausa, ocurre algo que el predecible nunca experimenta, la posibilidad de responder diferente. Podría enfadarme. También podría preguntar. También podría callar. También podría reírme. También podría retirarme. Todas las opciones están vivas. Todas son posibles. Tú decides. Esa pausa de 3 segundos es el acto más radical de autodeterminación que puedes ejercer. Es la declaración, yo no soy un reflejo. Yo soy una elección. Capítulo 5. La pregunta antes de la respuesta. La pausa es el espacio. La pregunta es lo que lo llena. Antes de responder, el impredecible se pregunta, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? No para juzgarlo, para identificarlo.
¿Qué necesidad no satisfecha está detrás de esta emoción? La ira suele ser miedo. La ansiedad, incertidumbre. La sumisión, necesidad de aprobación. ¿Qué respuesta sería coherente con mis principios? No con mi patrón, con mis principios. ¿Qué respuesta me acercaría a la persona que quiero ser? No a la que he sido siempre. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Requieren honestidad, introspección, valentía. Pero cada vez que las haces, interrumpes el ciclo automático. Cada vez que respondes desde ellas, en lugar de desde el reflejo, te conviertes en alguien un poco más impredecible. Y cada vez que eres impredecible, te vuelves un poco más libre. Capítulo 6. La ruptura del patrón. La impredecibilidad no se logra de una vez. Se logra una ruptura a la vez. Hoy, ante la crítica que siempre te hace sentir insuficiente, en lugar de disculparte, preguntas, ¿puedes ser más específico? Mañana, ante el elogio que siempre te engancha como una droga, en lugar de engancharte, sonríes y cambias de tema. Pasado, ante la provocación que siempre te arranca una defensa airada, respondes con silencio y una mirada serena. Cada ruptura es pequeña, casi imperceptible. A veces, ni siquiera el otro la nota. Pero tú la notas. Tú sabes que has elegido diferente. Tú sabes que has interrumpido el ciclo. Y esa conciencia, ese íntimo conocimiento de tu propia libertad, es el verdadero premio. Con el tiempo, las rupturas se acumulan. Los patrones se debilitan. Los botones se desgastan. Y un día, alguien presiona donde solía estar tu botón, y tú ni siquiera recuerdas que se suponía que debías sentir. Ese día, el patrón se ha roto. Y tú, por fin, eres dueño de tus respuestas. Libro 3. El segundo movimiento, la ampliación del repertorio. Capítulo 7. El abanico de respuestas. El predecible tiene un repertorio limitado. Para la crítica, defensa o derrumbe. Para la provocación, ira o sumisión. Para el elogio, enganche o falsa humildad. Para la presión, ansiedad o evitación. Para el conflicto, ataque o huida. 2 o 3 respuestas por estímulo. Como un actor con un guión de 3 líneas. El impredecible amplía su repertorio. Ante la crítica, puede preguntar para entender mejor. Agradecer y tomar lo útil. Ignorar si es infundada. Discrepar con firmeza serena. Reírse si es absurda. Callar si el interlocutor no merece su palabra. Ante la provocación, puede. Silencio. Una pregunta que desarme. Un cambio de tema. Una retirada tranquila. Una respuesta inesperadamente amable. Nada. Ante el elogio, puede. Agradecer con sencillez. Compartir el mérito. Aceptar sin engancharse. Sonreír y seguir. Preguntar por el interés del otro. Este abanico no es manipulación. Es soberanía. No estás mintiendo. No estás fingiendo. No estás jugando un papel. Estás eligiendo, entre todas las respuestas auténticas posibles, aquella que mejor sirve a tus principios en este momento concreto. Y porque eliges, eres libre. Capítulo 8. La respuesta contraintuitiva. Una de las herramientas más poderosas del impredecible es la respuesta que el otro no espera. El provocador espera ira. Respondes con compasión. El manipulador espera culpa. Respondes con ecuanimidad. El necesitado espera codependencia. Respondes con límites claros. El agresor espera miedo. Respondes con serenidad. Esta respuesta contraintuitiva desactiva el guión del otro. Su provocación estaba diseñada para una reacción específica. Al recibir otra, su plan se desmorona. No sabe cómo interpretar tu respuesta. No sabe cómo continuar. No es que lo hayas derrotado. Es que has cambiado el juego. Y en el nuevo juego, él no tiene experiencia. Tú, sí. Porque tú has practicado la impredecibilidad. Has ensayado respuestas inesperadas. Has ampliado tu repertorio. Él, en cambio, solo conoce un guión. Y sin su guión, está perdido. Esta no es una victoria sobre él. Es una victoria sobre tu propio reflejo. Has elegido no darle la reacción que esperaba. Has elegido ser soberano sobre tu propia respuesta. Y esa soberanía, silenciosa, invisible, innegociable, es el verdadero poder. Capítulo 9. La coherencia en la impredecibilidad. Hay un malentendido crucial sobre la impredecibilidad. No es arbitrariedad. No es incoherencia.
No es capricho. Es coherencia con principios, no con patrones. El predecible es coherente con sus hábitos. Siempre reacciona igual porque siempre ha reaccionado igual. Su coherencia es mecánica. El impredecible es coherente con sus valores. Puede responder diferente a estímulos similares porque sus principios son más complejos que un simple reflejo. Un mismo insulto puede recibir silencio si viene de un provocador crónico, y una conversación si viene de alguien que está pasando un mal momento. No es incoherencia, es discernimiento. La misma petición puede recibir un sí generoso o un no firme, según el contexto, la relación, el impacto en tus prioridades. No es capricho, es deliberación. El impredecible no es un animal salvaje que actúa sin rumbo. Es un navegante que ajusta constantemente su rumbo según el viento, las corrientes, el destino. Su rumbo es estable. Su ruta, variable. Y esa combinación, estabilidad de principios, flexibilidad de respuestas, es lo que lo hace, simultáneamente, confiable e impredecible. Confiable en su integridad. Impredecible en sus reacciones. El mejor de los equilibrios. Libro 4. El tercer movimiento, la soberanía emocional. Capítulo 10. La emoción como instrumento, no como amo. El predecible es gobernado por sus emociones. La ira lo secuestra. La ansiedad lo paraliza. La tristeza lo hunde. La alegría lo intóxica. Sus emociones son amos, no sirvientes. Él no las tiene, ellas lo tienen a él. El impredecible ha invertido esta relación. Siente ira, pero no es gobernado por ella. La utiliza como información, no como orden. Siente ansiedad, pero no es paralizado por ella. Actúa a pesar de ella. Siente tristeza, pero no es hundido por ella. La habita sin instalarse en ella. Siente alegría, pero no es enganchado por ella. La disfruta sin aferrarse a ella. Sus emociones son instrumentos, no amos. Él las tiene, no lo tienen a él. Esta inversión es el fundamento de la impredecibilidad emocional. Porque si eres gobernado por tus emociones, eres predecible. La ira produce defensa. La ansiedad produce huida. La tristeza produce parálisis. Siempre. Pero si tus emociones son información, puedes elegir. La ira puede producir defensa, o curiosidad, o silencio, o acción justiciera. Depende de tu deliberación, no de tu secuestro. Y cuando eliges, te vuelves impredecible. Capítulo 11. La no identificación con el estado de ánimo. El predecible se identifica con su estado de ánimo. Estoy ansioso significa, para él, soy una persona ansiosa. Estoy enfadado significa soy una persona iracunda. Estoy triste significa soy una persona depresiva. Su estado de ánimo es su identidad. No puede cambiar su respuesta porque cambiar su respuesta sería cambiar quién es. El impredecible se desidentifica. Estoy experimentando ansiedad en este momento. No soy la ansiedad. Soy quien la observa. Estoy sintiendo ira ahora. No soy una persona iracunda. Soy alguien que, en esta situación, siente ira. Esta desidentificación crea un espacio entre él y su emoción. En ese espacio, hay libertad. En ese espacio, puede elegir. Y porque puede elegir, es impredecible. Hoy, ante la misma situación que ayer le produjo ira, puede sentir ira y responder con firmeza serena. Mañana, ante la misma situación, puede sentir compasión en lugar de ira. Pasado, puede no sentir nada digno de mención. No porque sea incoherente, porque es libre. Y la libertad, por definición, es impredecible. Capítulo 12. La elección del estado. Esta es la práctica avanzada, la que separa al impredecible ocasional del maestro de la soberanía emocional. El impredecible no solo elige su respuesta a la emoción. A veces, puede elegir la emoción misma. No es magia. Es entrenamiento. Has aprendido, a lo largo de los años, que ciertos pensamientos producen ciertas emociones. Si interpretas un evento como amenaza, sientes miedo. Si lo interpretas como injusticia, sientes ira. Si lo interpretas como pérdida, sientes tristeza. La emoción no es un hecho bruto. Es el resultado de una interpretación. Y la interpretación, siempre, siempre, puede ser elegida. Ante una crítica, puedes elegir interpretarla como ataque y sentir ira. O como información y sentir curiosidad. O como proyección y sentir compasión. La crítica es la misma.
La emoción, diferente. La elección, tuya. El impredecible entrena esta capacidad. Practica ver múltiples ángulos. Ensaya interpretaciones alternativas. Amplía su repertorio de marcos. Y con el tiempo, descubre que puede, literalmente, elegir cómo sentirse. No siempre. No en todas las situaciones. No con todas las intensidades. Pero sí mucho más de lo que nunca imaginó. Y esa capacidad, la más íntima de las libertades, es la fuente última de su impredecibilidad. Libro V. El cuarto movimiento, la relación con los demás. Capítulo 13. La imposibilidad de la manipulación. El manipulador necesita predecibilidad. Necesita saber que si presiona A, obtendrá B. Necesita saber que si dice X, sentirás Y. Necesita saber que si amenaza con Z, reaccionarás con W. Sin esta predecibilidad, su poder se desvanece. El impredecible es, por tanto, inmanipulable. No porque sea más listo que el manipulador. Porque no ofrece las palancas que el manipulador necesita. El manipulador presiona donde solía estar su botón. No hay botón. El manipulador dice la frase que solía activar su culpa. No hay culpa. El manipulador hace el gesto que solía provocar su sumisión. No hay sumisión. El manipulador se queda con su herramienta en la mano, sin saber qué hacer con ella. Puede intentar con más fuerza. No funciona. Puede intentar con otros ángulos. No encuentra. Puede intentar con nuevos botones. Descubre que no hay botones. Eventualmente, se rinde. No porque lo hayas derrotado. Porque no hay nada que derrotar. Eres como el agua. Cuando intenta apresarte, fluyes entre sus dedos. Cuando intenta golpearte, te adaptas a la forma de su golpe. Cuando intenta retenerte, encuentras la salida más pequeña. El agua no lucha contra la mano que intenta atraparla. Sencillamente, no puede ser atrapada. Acepta la incomodidad. No la busca por masoquismo, pero no la teme. Sabe que el crecimiento ocurre en la zona de incomodidad, y ha aprendido a habitarla sin desmoronarse. Protege sus prioridades. Sabe que no puede hacer todo, y ha aceptado esa limitación con serenidad. Dice no con la misma naturalidad con que dice sí. Descansa sin culpa. No confunde disciplina con actividad perpetua. Sabe que el descanso es parte del entrenamiento, no su interrupción. No se compara. Su referencia es su propio progreso, no la posición de los demás. No necesita saber dónde están los otros para saber dónde está él. Persiste en la dificultad. Cuando otros abandonan, él continúa. No porque sea obstinado. Porque ha elegido su blanco y sabe que merece el esfuerzo. Su progreso es constante. No en ciclos de euforia y abandono, sino en una línea lenta pero firme hacia su objetivo. Y, sobre todo, es libre. Libre de la tiranía del impulso. Libre de la esclavitud de la gratificación inmediata. Libre de la ansiedad del futuro y la rumiación del pasado. Libre, finalmente, para construir su vida ladrillo a ladrillo, sin prisa pero sin pausa. Su libertad no se anuncia. Se construye. En silencio. Cada día. Y esa construcción silenciosa es la forma más alta de soberanía. Capítulo 14. El examen del arquero. Cada noche, antes de dormir, el arquero disciplinado se somete a este interrogatorio. ¿He cumplido hoy los compromisos que adquirí conmigo mismo? ¿He actuado según mis principios o según mis impulsos? ¿He pospuesto lo que debía hacer ahora? ¿He elegido la incomodidad del esfuerzo o la comodidad de la evasión? ¿He mantenido mi atención en lo importante o me he dispersado en lo urgente? ¿He colocado al menos un ladrillo en la dirección de mi blanco? ¿He sido, para mí mismo, un aliado o un saboteador? Sin culpa, con la mirada del artesano que examina su obra. Aquí flaqueé. Aquí resistí. Mañana seguiré forjando. Capítulo 15. El legado del arquero. Cuando mueras, no recordarán tus títulos, tus posesiones, tus logros externos. Recordarán la coherencia de tu vida. Que decías lo que hacías y hacías lo que decías. Que no necesitabas supervisión para cumplir tu palabra. Que tu constancia era tan fiable como el amanecer. Que, en un mundo de entusiasmos pasajeros y abandonos rápidos, tú eras el que permanecía. Recordarán que no te rendías. No porque nunca fracasaras. Porque siempre te levantabas. No porque el camino fuera fácil. Porque lo recorrías igualmente.
No porque tuvieras un don especial, porque habías decidido, simplemente, no abandonar. Y ese recuerdo, el de un hombre que no era el más talentoso ni el más brillante, pero sí el más constante, ese recuerdo será, para quienes lo conocieron, más valioso que cualquier éxito espectacular. Porque el éxito espectacular puede ser fruto de la suerte. La constancia, no. La constancia es siempre, siempre, fruto de la elección. Y tú elegiste, día tras día, año tras año, tensar el arco y apuntar al blanco. No porque fuera fácil, porque valía la pena. Ese es tu legado. No la catedral que construiste, los 10.000 ladrillos que colocaste, uno a uno, en silencio, cuando nadie miraba. Y esos ladrillos, invisibles, innumerables, ignorados por la mayoría, son la base de todo lo demás. No los veían entonces. No los verán después. Pero tú sabes que están ahí. Y eso es suficiente. Siempre es suficiente. Epílogo, el arco y el blanco. Has pasado tu vida buscando atajos. Has esperado la inspiración que nunca llegaba. Has deseado el talento que no tenías. Has soñado con el éxito que otros alcanzaban mientras tú postergabas. Has creído que la disciplina era para los que no tenían suficiente talento. Y has fracasado. No porque no tuvieras potencial. Porque nunca lo desarrollaste. El potencial no es un don. Es una invitación. No es un logro. Es una posibilidad. No es un destino. Es un camino. Y el camino no se recorre con deseos. Se recorre con pasos. Ahora sabes que hay otra forma. No esperar la inspiración. Actuar. No lamentar el talento ausente. Entrenar. No soñar con el éxito futuro. Construir. No negociar con la pereza. Decidir. El arquero no espera el momento perfecto. Tensa el arco y dispara. El arquero no culpa al viento. Ajusta la puntería. El arquero no se lamenta por la flecha que falló. Prepara la siguiente. El arquero sabe que la maestría no es un destino. Es un proceso. 10.000 flechas. 10.000 ajustes. 10.000 repeticiones. Y un día, la flecha vuela recta y el blanco es alcanzado. Los espectadores llaman a eso talento. El arquero sabe que es disciplina. Tú puedes ser ese arquero. No necesitas ser el mejor. Necesitas no rendirte. No necesitas tener talento. Necesitas entrenar. No necesitas estar motivado. Necesitas actuar. La ventaja silenciosa de la autodisciplina está disponible para cualquiera que esté dispuesto a pagar su precio. Y el precio no es talento, ni suerte, ni contactos, ni privilegios. El precio es constancia. Nada más. Nada menos. La capacidad de levantarse una hora antes, cada día, durante años. La capacidad de rechazar la gratificación inmediata, una y otra vez, hasta que se convierte en hábito. La capacidad de persistir en la dificultad, cuando todos los demás han abandonado. La capacidad de colocar un ladrillo hoy, otro mañana, otro pasado, sin desanimarse por la distancia que aún queda. Ese es el precio. Y es el mismo para todos. No más caro para unos que para otros. No más fácil para los privilegiados que para los desfavorecidos. Solo requiere una cosa, decisión. La decisión de ser dueño de ti mismo. La decisión de gobernar tus impulsos. La decisión de construir tu vida ladrillo a ladrillo. La decisión de no rendirte. Esa decisión es tuya. Solo tuya. Nadie puede tomarla por ti. Nadie puede impedir que la tomes. Y una vez tomada, sostenida día tras día, año tras año, construye algo que ningún viento puede derribar, que ningún crítico puede erosionar, que ningún fracaso puede anular. Construye un carácter. Y el carácter, a diferencia del éxito, no se pierde. A diferencia del talento, no se malgasta. A diferencia de la suerte, no se agota. El carácter es la única posesión que te llevas al final de la vida. Y la única que importa. Ahora, respira. Siente el arco en tu mano. No es una carga. Es una herramienta. El blanco está ahí. Lejano, a veces invisible, pero siempre presente. No necesitas verlo cada segundo. Necesitas saber que está ahí. Y necesitas, sobre todo, seguir tensando el arco. Un día tras otro. Un ladrillo tras otro. Una flecha tras otra. Sin prisa. Sin pausa. Sin excusas. Esa es la ventaja silenciosa de la autodisciplina. No la victoria. La constancia.
no el logro, el proceso, no el destino, el camino. Y ese camino, tu camino, empieza ahora, con una decisión, con un ladrillo, con una flecha. Tensa el arco, apunta, dispara, el blanco te espera.